Para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Señor le bendiga a todos. Amén. Qué lindo es estar temprano para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hemos sido bendecidos desde el día de ayer para escuchar el primer tema que estuvimos escuchando el día de ayer, y ha sido para mí una gran bendición, hermanos. Hoy día, el Señor quiere continuar hablándonos a cada uno de nosotros. Y como tengo como de costumbre, hermano, me gustaría que nos dirigiéramos en una palabra de oración una vez más, para yo personalmente encomendarme al Señor. Oremos. Dios y eterno Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta hora.
Hemos venido aquí temprano, Señor, para poder escuchar tu voz, para que tú en esta hora puedas hablar a cada corazón, que podamos entender que el tiempo está cerca y que el fin está a las puertas, Señor, y que por tal razón, Señor, necesitamos prepararnos para ese evento tan hermoso como es tu pronta venida en las nubes de los cielos. En esta hora, Padre, me pongo en tus manos, Señor. Ya hemos orado, pero, Señor, pues, quiero suplicarte que puedas utilizar este pedazo de barro para tu gloria y para tu honra, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Gracias te damos en esta hora. Impártenos de tu espíritu y habla a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tema de esta hora, mis queridos hermanos, se titula El fin viene, hermano. Por tal razón, mis queridos hermanos, sabiendo de que el fin viene, como pueblo de Dios necesitamos prepararnos para la venida del Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. Para esto, hermano, me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor para estudiar en esta hora su palabra. Queremos escudriñar a través de las escrituras para ver cuál es la preparación de tantas que como pueblo necesitamos hacer para poder ver al Rey de Gloria venir en las nubes de los cielos y estar preparados para ese gran evento. La palabra de Dios, vamos a la escritura. En el libro de Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Y vamos a analizar lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros en esta hora. El fin viene, mis queridos hermanos. Por esa razón, hermanos, estamos aquí preparándonos para la venida del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, di, así dice Jehová el Señor, a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, con esta palabra que acabamos de escuchar, queremos dar comienzo a este estudio que quiero compartir con cada uno de ustedes. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, el fin viene y necesitamos prepararnos para este gran evento. Jesús prometió que Él vendría por su pueblo a esta tierra, que vendría por segunda vez a buscar a su pueblo para redimirlos de este mundo de impiedad. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Entre tanto que él se iba, he aquí que dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos. Y dice así, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Así que esta es la bendita esperanza. La segunda venida de Jesús en las nubes de los cielos para el creyente, para el cristiano. Jesús le dijo
a uno de los líderes de la casa de Israel en aquel entonces en el libro de Mateo capítulo 26, para poder probar con la escritura, con la palabra del Señor y estar seguros de que Él viene. Él dijo estas palabras, Mateo capítulo 26, versículo 64. Él le dijo a Caifás estas palabras, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes de los cielos. Amén, hermanos. Así que, mis queridos hermanos, aún aquellos que le traspasaron, verán al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos. Verán a aquel que traspasaron. Por tal razón, mis queridos hermanos, tenemos la seguridad de que el Señor vendrá prontamente a buscar su iglesia. Pero ¿cuál era la condición del pueblo de Dios en aquel entonces? ¿Cuál era la condición de los apóstoles del Señor en aquel entonces? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, donde estábamos. Y hoy día queremos analizar esto, hermano, porque había un interés en Cristo sobre sus discípulos. Y los discípulos no habían entendido realmente, mis queridos hermanos, el propósito del reino de Dios. En el libro de Hechos, vamos a la palabra de Dios y vamos a escudriñar en esta mañana su santa palabra. Hechos capítulo 1 y al versículo 14, podemos analizar lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Cuál debería de ser, mis queridos hermanos, el mayor interés en nosotros como pueblo que espera la pronta venida del Señor? Lo vemos aquí en el versículo 14. Todos estos, hablando de los discípulos del Señor, perseveraban. ¿Cómo perseveraban, hermano? Unánimes ¿en qué, hermano? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quién más, hermanos, y con sus hermanos. ¿Cuál debe ser nuestro mayor interés sabiendo de que el Señor viene prontamente a buscar a su iglesia? Es estar unánimes, hermanos, unidos, preparándonos para, hermanos, recibir la lluvia tardía que prontamente va a ser derramada sobre el pueblo de Dios. Pero para que esto acontezca, hermanos, necesitamos estar, hermanos, unánimes en oración y ruego y súplicas delante del Señor. En el gran día de la expiación, en antaño, el pueblo de Dios escudriñaba sus corazones para ver si habían confesado todas sus faltas y todos sus pecados, para poder, hermanos, ser hallados limpios en ese día de la expiación. Como pueblo de Dios, nosotros que esperamos la pronta venida de Cristo y estando en el verdadero día de la expiación, mis queridos hermanos, necesitamos estar con el mismo pensamiento de estar con nuestros corazones, hermanos, preparados para recibir las lluvias de gracia del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor y vamos a permitir que Dios nos siga hablando en esta mañana. La pregunta sería, mis queridos hermanos, ¿a qué ellos estaban más pendientes? Los discípulos. Jesús les prometió. Jesús les prometió de que Él vendría. Jesús les prometió de que Él iba a derramar su espíritu sobre cada uno de ellos. Pero ¿en qué ellos estaban más pendientes, hermanos? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1. Y vamos a analizar el versículo 6 y 7 y miren lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense en lo que ellos estaban pendientes, hermanos. Y Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola, ¿qué, hermano? En su sola o sola potestad.
¿En qué ellos estaban más pendientes, hermanos? En los tiempos y qué, hermanos, y las sazones. Estaban pendientes, hermanos, a ver cuándo sería el momento en que el Señor iba a restaurar, hermanos, todas las cosas. ¿Será, hermanos, que como pueblo que hoy día espera la pronta venida del Señor, estamos quizás en la misma condición? ¿Será que como pueblo de Dios estamos viendo más qué evento está por suceder, pero no hay una preparación en nosotros para los eventos que sabemos que van a acontecer, hermanos? Hermanos, si hoy día estuviéramos predicando un tema que quizás estaría dando una fecha del acontecimiento, la ley dominical, por ejemplo. Hermanos, yo les aseguro que este lugar aquí no cabrían las personas. Pero como la temática de este campamento tiene que ver con consagración para la pronta venida del Señor, hermanos, son pocos los que se acercan a estos eventos, hermanos. Hermanos, mis queridos hermanos, y si estamos aquí porque sabemos que el Señor viene pronto y necesitamos prepararnos para ese gran evento que es la segunda venida de Cristo. Pero los discípulos en ese momento no estaban en eso. Ellos estaban pendientes de los tiempos y las sazones. Vamos a ver lo que dice el don de profecía en el comentario, aquellos que tienen la Biblia de estudio, en el comentario del versículos 7 y 8 del capítulo 1. Dice así: los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos o las sazones, pues el Padre no los había revelado. Pero hoy el pueblo que profesa la verdad, hoy día está más pendiente a otros asuntos. Muchos están entrando en falsas doctrinas. Unos creyendo que el Señor viene en el 2031. Otros creyendo, mis queridos hermanos, quién sabrá cuántas doctrinas erróneas están entrando, pero como eso les llama la atención y quieren descubrir algo nuevo, lamentablemente el enemigo se aprovecha de eso y muchos de ellos terminan, hermanos, aún rechazando las verdades que Dios nos ha dado como pueblo remanente, hermanos. Es triste la condición en la que nos encontramos como pueblo de Dios, hermanos. Dice aquí: entender cuándo debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. Debían ser hallados siguiendo al Maestro, hermano. Orando, esperando, velando y trabajando para el Señor, hermanos. Debían ser los representantes del carácter de Cristo ante el mundo, hermano. Si hay una preparación que necesitamos hacer como pueblo, es esto mismo, hermano. Es preparar nuestros caracteres para poder ver al Hijo de Dios. Por eso es que, hermanos, lamentablemente hay muchas veces que este tipo de temas que tienen que ver con la santidad es lo menos que a muchas veces les gusta a la gente escuchar. Usted puede ver en YouTube, busque un tema que hable sobre la santidad y miren a ver cuántos views tiene. Ahora busque un tema que hable sobre la ley dominical, por ejemplo, que la predicamos, la creemos, sabemos que es el evento que estamos esperando. Los views, hermanos, son muchísimos, comparado a aquellos temas que hablan de la preparación que nosotros necesitamos como pueblo, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo así: lo que era esencial para una vida cristiana llena de éxito en los días de los discípulos es también esencial en nuestros días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis de poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué debían hacer después que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto debían de hacer ellos cuando el Espíritu viniese sobre ellos. Esta es también la obra en que nosotros debemos ocuparnos, hermanos.
En vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho para que las almas puedan ser salvas. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida no adulterado, hermanos, con las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de la verdad, hermanos. Esa debe de ser nuestra preocupación, mis queridos hermanos. Proclamar el mensaje de los 3 ángeles a un mundo que se está perdiendo. Mis queridos hermanos, preparándonos, hermanos, para recibir la lluvia tardía. Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los incapacite para dar al mundo el mensaje del tercer ángel. Mi hermano, y esto es lo que está sucediendo, hermano. Muchas veces, muchas personas se están incapacitando para predicar la verdad del mensaje de los 3 ángeles, porque sus mentes están ocupadas en teorías y temas, hermanos, que no tienden a unir al rebaño. Pero ¿qué es lo que el pueblo necesita? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita en este tiempo del fin, hermano? En el libro de Primeros Escritos, página 63, dice así: vi la necesidad que tienen los mensajeros de velar y de detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzaría. Son muchas, hermanos. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita, hermano. ¿Qué es lo que el rebaño necesita, hermanos? Es la verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, el cual es nuestra posición actuar, hermanos, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro, hermano, que es la venida del Señor. He visto con frecuencia, hermano, que estos eran los temas principales en los cuales deben despaciarse los mensajeros del Señor, hermano. Hermano, estos son los temas que tienden a unir al rebaño. Porque, hermano, temas como estos de verdad presente es lo que nos ayuda a prepararnos para la venida del Hijo de Dios, hermano. Temas como el santuario, hermano, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, hermanos, son los temas que ayudan al pueblo de Dios a prepararse para el día del juicio y, hermano, estar preparados en ese momento cuando el Señor viene a buscar a su pueblo. Oh, mis queridos hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy solemne y necesitamos prepararnos para este gran evento. Hermanos, por tal razón, preparémonos, porque el Señor viene pronto a buscar a su pueblo. Viene a buscar a su iglesia. Necesitamos prepararnos. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 7, donde estábamos ahorita. Porque, hermanos, entendiendo de que los discípulos, mis queridos hermanos, estaban más pendientes de los tiempos y de las sazones, y había entre ellos, mis queridos hermanos, antes del Pentecostés, había entre ellos mucha murmuración entre unos y otros.
Dios tuvo que preparar a los discípulos para que la lluvia temprana fuese derramada sobre ellos. Ellos tuvieron, hermanos, que pasar por muchas pruebas, pero sobre todo tenían que, hermanos, purificar sus caracteres en la sangre del Cordero. Necesitaban abandonar todo lo malo que ellos estaban haciendo, y de eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta hora. En el libro de Ezequiel capítulo 7, vamos rapidito para que el tiempo no me gane. Ezequiel capítulo 7. Leímos en el versículo 1 que decía: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, di, así dice Jehová el Señor, a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro, ¿qué, hermanos? Sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus, ¿qué, hermanos? Caminos. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel, mis queridos hermanos? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en estos días del tiempo del profeta Ezequiel? Hermano, el pueblo de Israel había entrado en todo tipo de idolatría. Se habían apartado de la verdad. Si leemos la palabra del Señor, en el versículo 5 dice así: así dice Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un, ¿qué, hermanos? Un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tribulación y no de alegría. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre los montes, dice aquí claramente. Queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba en apostasía, mis queridos hermanos. Se había apartado de la verdad. Había, hermano, según el versículo 4, dice que ellos estaban cometiendo abominaciones. ¿Cuáles eran estas abominaciones? En el libro de Ezequiel capítulo 8, versículos 6 al 10, fíjense lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 8, versículos 6 al 10 dice así: y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes, ¿qué dice la Biblia? Abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ves las malvadas que abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y he aquí que toda forma de reptil y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, ¿qué dice la Biblia? Alrededor, hermanos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel, mis queridos hermanos? El pueblo de Israel, hermano, estaba en una tremenda apostasía de idolatría, hermano. Se estaban postrando delante de las imágenes, hermanos. Estaban adorando a los falsos dioses. Estaban adorando a Tamuz. Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Hermanos, estaban adorando aún al sol, el pueblo que tenía la verdad en aquellos días. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta sería, para nosotros hoy día como pueblo que profesa la verdad y que espera la pronta venida del Señor. ¿Será, mis queridos hermanos, que el pecado del pueblo de Israel en aquel entonces, que era un pecado grave, porque si hay algo que Dios aborrece es la idolatría, hermano, porque hay un solo Dios verdadero, hermano, y a Él solamente el ser humano debe de rendirse en adoración, hermano? Pero mis queridos hermanos, la idolatría
en el pueblo de Israel, en los días del profeta Ezequiel, hermano, se está repitiendo lamentablemente en nosotros como pueblo de Dios. Y quizás podemos decir, hermano, pero nosotros no nos estamos postrando delante de imágenes. Nosotros no estamos adorando falsos dioses. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es la idolatría que tanto se está practicando hoy día, lamentablemente? Estamos preparándonos para la venida del Señor, ¿no, hermanos? Seguro que sí. Pero ¿cuál es la idolatría que se está hoy día, lamentablemente, practicando dentro del pueblo de Dios? ¿Que tanto aborrece el Señor? Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, y vamos a permitir que la palabra de Dios nos hable, hermano. Sea Dios quien nos hable en esta mañana. Y si la palabra tiene que cortar, que corte, pero que restaure al ser humano. Que restaure a cada uno de nosotros. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, escuchen bien lo que dice la palabra del Dios eterno, hermano. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice así. Porque la rebeldía es como el pecado de ¿qué, hermano? De adivinación, hermano. Y como iniquidad e idolatría, ¿qué, hermano? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de ¿quién? De Jehová. Dice aquí. Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Cuál fue la idolatría de Saúl? La obstinación, mis queridos hermanos. Rechazar la palabra inspirada, el mandamiento de Dios. Pregunto, como pueblo de Dios, Dios nos ha dado a nosotros varios mandamientos. Dios nos ha dado una ley para que nosotros podamos vivir por ella. Si seguimos la ley de Dios, hermano, vamos a ser sabios. La palabra de Dios asimismo lo revela. Pero mis queridos hermanos, en los tiempos del rey Saúl, mis queridos hermanos, podemos ver revelado que este hombre rechazó, hermano, la voluntad del Señor al él mismo hacer su propia, ¿qué, hermano? Su propia voluntad, mis queridos hermanos. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. El pecado, mis queridos hermanos, el pecado de nosotros como pueblo de Dios en este tiempo de fin que estamos viviendo es que somos arrematadamente obstinados. Porque, mis queridos hermanos, si hay un pueblo que tiene luz, pregunto, en el tiempo de los profetas de antaño, ¿quiénes tenían más luz? ¿Ellos o nosotros? Nosotros somos los que tenemos más luz, hermanos. Tenemos la luz del Viejo Testamento, tenemos la luz del Nuevo Testamento, tenemos el don profético que tanto Dios nos ha enseñado, hermano, y que gloria sea su nombre por el don profético. Gloria sea el nombre de Dios por estos hermosos libros que nos abren los ojos, hermanos, para poder ver estas grandes verdades. Pero no somos un pueblo obstinado. Somos tercos y de dura cerviz. Porque el Señor nos ha dado instrucción y nosotros persistimos en hacer lo que Dios. Persistimos en hacer lo que Dios nos dice hacer, nosotros persistimos en no hacerlo. Hacemos todo lo contrario. No hacemos la voluntad del Señor. Cuando nosotros por nosotros mismos buscamos, hermanos, lamentablemente hacer lo contrario que el Señor pide de nosotros. Y a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo? Dios dice la palabra de Dios y acabamos de leer en el libro de Hechos que el pueblo, los discípulos estaban, ¿cómo estaban los discípulos, hermanos? Estaban unánimes, hermanos.
Cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre los discípulos, sobre esa preciosa iglesia, esa pequeña iglesia, hermano, en el día de Pentecostés, ellos habían abandonado todo espíritu de crítica entre unos y otros. Ellos se amaban, hermanos, como nunca antes. Y nosotros como pueblo. Y nosotros como pueblo. El fin viene. El fin viene, hermano. Nosotros como pueblo, ¿cómo nos estamos preparando? Hermanos, ¿será que el Señor puede recibir de nosotros ofrendas que nosotros le presentemos al Señor si estamos con un espíritu de crítica entre unos y otros? No. En el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 1, y vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana, porque Dios quiere hablar a su pueblo. Hoy día hay mucho mensaje de Dios para nosotros como pueblo, pero vengamos con nuestros corazones dispuestos, hermanos, a aprender y a desaprender las malas costumbres. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 11 estoy leyendo ahora. ¿Para qué me sirve a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿A quién Dios le estaba hablando, pastor? Al pueblo de Dios. Él no le estaba hablando ya a los moabitas. Él no le estaba hablando a aquellos que no conocían la ley de Dios. ¿Para qué me sirve a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso me es, ¿qué, hermano? Abominación. Lo que ellos le estaban presentando, Dios lo tomaba por abominación. Las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas, ¿qué, hermano? Hermano, vuestras fiestas solemnes, el Señor dijo, son iniquidad delante de mí. Oh, mis queridos hermanos, en el libro de Primeros Escritos, página 111, para aquellos que tienen quizás el libro a la mano o lo pueden buscar en sus teléfonos. En el libro de Primeros Escritos, página 111, preparación para la venida de Cristo es el tema. O el título. Pero como, hermano, como pueblo, debemos nosotros analizarnos en esta hora, mis queridos hermanos. Nos sacrificamos en la obra del Señor. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Dice aquí, amados hermanos y hermanas. Y el Espíritu de Dios es el que está hablando en esta mañana, hermano. Porque es Dios quien inspiró estos libros. Y gloria sea el nombre del Señor por eso. Creemos de todo nuestro corazón que Cristo va a venir pronto y que tenemos ahora el último mensaje de misericordia que haya de ser dado al mundo culpable. ¿Creemos en esto, hermanos? Amén. ¿Es nuestro ejemplo lo que debería de ser? Escuchen bien, hermanos. ¿Es nuestro ejemplo lo que debería de ser? Por nuestra vida y santa conversación. Escuchen bien. ¿Por nuestra qué? Por nuestra vida y santa conversación. Lo que nosotros hablamos, hermanos. Revelamos a los que nos rodean que estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cambiará estos viles cuerpos y los transformará a semejanza de su glorioso cuerpo.
¿Revelamos, hermanos, a los que nos rodean, hermanos, estas cosas? Dice el Espíritu del Señor. Temo que no creamos ni comprendamos estas cosas como deberíamos. ¿Y será que tienes razón? Los que creen las verdades importantes que profesamos deben obrar de acuerdo con su fe. Hay demasiada búsqueda de las diversiones y de las cosas que llaman la atención en este mundo, hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros estáis en el mundo, pero no son de dónde, hermanos. Del mundo. Y dice aquí el Espíritu del Señor, hay demasiada búsqueda de las diversiones y de las cosas que llaman la atención en este mundo. Los pensamientos se espacian demasiado en la vestimenta. Y escuchen bien. Y la lengua, ¿la qué? La lengua se dedica demasiado a menudo a conversaciones livianas y triviales, hermanos. ¿Será que esto es una realidad, hermano? Sí, gloria al Señor. ¿Será que nuestra lengua se puede estar dedicando a conversaciones livianas y triviales, hermanos? Sí. ¿Será que eso fue lo que hicieron los discípulos antes del Pentecostés, hermanos? Vamos a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Santiago. Esto no estaba en el estudio, pero el Espíritu me lo trajo a la mente ahora. Vamos al libro de Santiago un momentito. Y vamos a analizar algo aquí antes de continuar con esa cita. Porque, hermanos, nosotros tenemos la luz de la verdad. Nosotros tenemos el mensaje de verdad presente. Tenemos la verdad, hermanos. Amén. Por esa razón, hermanos, necesitamos entonces escudriñar esto. En el libro de Santiago capítulo 4. Dice, escuchen bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis ¿de qué, hermanos? De envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis porque no pedís. ¿Qué sucedía en estos días? ¿Qué había dentro del pueblo de Dios? Envidias, hermanos. Habían pleitos. Habían contiendas. ¿Qué más habían, hermanos? Hermano, esta lengua, como dice el Espíritu de Dios, debe ser consagrada para el cielo, hermanos. Dice aquí, hay demasiada búsqueda en las diversiones, pero decía más adelante, los pensamientos se espacian demasiado en la vestimenta y la lengua se dedica demasiado a menudo a conversaciones livianas y triviales que desmienten lo que profesamos, pues nuestra conversación no está en los cielos de donde esperamos al Salvador, hermanos. Oh, queridos hermanos. Yo no sé cómo vamos nosotros a poder entender que para prepararnos para la Canaán celestial necesitamos no permitir que el espíritu de la envidia, la crítica, hermano, entre nosotros desaparezca, hermano. Necesita desaparecer, hermanos. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, miren lo que dice. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas, ¿qué, hermanos? Cosas.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos a la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes que, hermanos. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, queridos hermanos. Así es la lengua entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Mis queridos hermanos, si hay algo que nosotros como pueblo necesitamos santificar, es este miembro que tenemos tan pequeño. Hermanos, el espíritu de crítica que había en los discípulos es el mismo espíritu de crítica que puede estar gobernando en nosotros como pueblo para, hermanos, lamentablemente hacer daño a los que nos rodean. Hacer daño aún a nuestra misma familia. Hacer daño a la obra del Señor, hermano. ¿Cuánto daño se está haciendo a la obra del Señor en estos días, hermano, con el espíritu de la crítica, la envidia, hermano, y las contiendas y todas estas cosas? Sigue diciendo primeros escritos. Los ángeles están velando sobre nosotros y nos aguardan. Pero a menudo los agraviamos participando en conversaciones triviales, en bromas y también descendiendo a una negligente condición de estupor. ¿Hay bromas entre nosotros? ¿Hay bromas entre nosotros? ¿Hay espíritu de crítica entre nosotros? Y lo terrible del caso es que aún nuestros propios hijos son infectados por el cáncer de la crítica enviado por nuestras lenguas. Muchas veces aún hablamos mal aún de los mismos líderes. Y dice la sierva del Señor delante de nuestros propios hijos. Y nuestros hijos pierden el respeto, hermano, a los siervos del Señor, porque usted como padre está permitiendo eso mismo dentro de su centro de su hogar. Mis queridos hermanos, esto está haciendo daño a la obra del Señor, hermano. En vez de yo criticar a mi compañero, mi hermano Pastor Orlando enamorado, ¿qué es lo que debo hacer, hermano? Orar por él. Si hay algo que él, no estoy diciendo que esa sea la condición, pero si hay algo que está mal en él, o en el pastor Pérez, o en cualquiera de los ministros o hermanos que hayan aquí, ¿cuál es mi deber? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer, hermanos? Ir donde él y hablar con él personalmente y no regárselo a la congregación, hermanos. Pero muchas veces se hace todo lo contrario. Y regamos el veneno, hermano, destruyendo la obra del Señor. Porque un pensamiento negativo que usted ponga en la mente de un hermano en contra de otro hermano, aún sin conocerlo, cuando ese hermano lo conoce, lo primero que le viene a la mente no es lo bueno que hablaste, sino lo malo que hablaste de ese mismo hermano. Y estos temas no son de mucho agrado en la iglesia. Pero si estamos preparándonos para ver al Señor, tiene que desaparecer esto de nosotros como pueblo. Si el Señor me pone en el corazón trabajar con un tal ministerio, trabajo con él. Si tengo que ayudar a otro, lo ayudo también. Hermano, el espíritu de crítica aún entre los mismos ministerios tiene que desaparecer para poder ver al Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Somos un solo cuerpo. Somos una sola iglesia, preparándonos para la venida del Hijo de Dios.
apoyándonos unos a otros para que este mensaje siga creciendo. Ese debe ser el pensamiento del pueblo que quiere ser hallado en el día del juicio. Cuando tu nombre y mi nombre pasen lista, hermano, nuestro nombre sea hallado, hermano, limpio delante del Señor. Ahora miren lo que sigue diciendo. Los ángeles están velando sobre nosotros y nos guardan, pero a menudo los agraviamos participando de conversaciones triviales en bromas y también descendiendo a una negligente condición de estupor. Aunque de vez en cuando hagamos un esfuerzo para obtener la victoria y la obtengamos, no obstante, si no la conservamos y volviendo a la condición anterior de descuido e indiferencia, nos mostramos incapaces de hacer frente a las tentaciones y de resistir al enemigo. No soportamos la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro. No estamos sufriendo por Cristo, si nos gloriamos en la tribulación. Hermano, necesitamos gloriarnos en la tribulación, pero haciendo y sufriendo como el Señor sufrió. ¿Fue el Señor perseguido y hablaron del Señor Jesús? El hecho que hablen mal de ti no te da razón a ti para hablar mal de los demás. ¿O sí? ¿Fue menospreciado y desechado el Hijo de Dios? Si hablan mal de ti, ora que el Señor hará justicia en aquel día. Hay una gran falta de fortaleza cristiana y no se sirve a Dios por principio, hermano. No debemos procurar agradar al yo, sino honrar y glorificar a Dios. Y en todo lo que hagamos y digamos, procurar sinceramente su gloria. Si permitimos que impresionen nuestros corazones las siguientes frases importantes, y ya van a ver cuáles son esas frases, y las recordamos siempre, no caeremos fácilmente en la tentación, y nuestras palabras serán pocas y bien escogidas. ¿Y cuáles son esas frases, hermano? La primera frase es esta: mas él herido por nuestras rebeliones. ¿Qué sigue diciendo? Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es, hermano, esa es la primera frase que debe de venir a nuestra mente cuando el enemigo nos trate de tentar para hablar algo en contra más de un siervo de Dios. La siguiente frase es esta, mis queridos hermanos: de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y la tercera frase es esta, hermano: tú eres Dios que me ve. Dios nos ve constantemente. Y mira lo que estamos haciendo, hermanos. ¿No podríamos pensar en estas palabras importantes y recordar lo que sufrió Jesús para que nosotros, pobres pecadores, pudiéramos recibir el perdón y ser redimidos para Dios por su preciosa sangre, sin sentir una santa restricción sobre nosotros y un ferviente deseo de sufrir por aquel que tanto sufrió y soportó por nosotros, hermanos? Si nos espaciamos en estas cosas, hermanos, el amado yo, con su dignidad, quedará como humillado y su lugar será ocupado por una sencillez infantil que soportará los reproches provenientes de otros y no será provocada con facilidad. No vendrá entonces a regir el alma un espíritu de egoísmo. Queridos hermanos, muchos que profesan el nombre de Cristo y dicen que guardan su pronta venida, no saben lo que es sufrir por Cristo, hermanos. Sufrir por Cristo es soportar todo tipo de injurias contra nosotros. Sufrir por Cristo, mis queridos hermanos, es sufrir toda penuria por causa de la verdad, hermano. Dice así:
Sus corazones no están subyugados por la gracia y no han muerto al yo, como a menudo lo demuestran de diversas maneras. Al mismo tiempo, hablan de tener pruebas, pero la causa principal de sus pruebas se halla en un corazón que no ha sido subyugado, que sensibiliza tanto al yo que se irrita con frecuencia. Nos irritamos por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa nos enojamos. Pero muchas veces decimos que estamos en victoria. ¿En qué clase de victoria, hermano? ¿En qué victoria? Si vamos a salir victoriosos, vamos a salir victoriosos pero sufriendo por la causa del Señor. Fíjense lo que dice aquí. Si los tales pudieran comprender lo que es ser humilde seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, comenzarían a trabajar a conciencia y correctamente. Primero morirían al yo, luego serían fervientes en la oración y dominarían toda pasión del corazón, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por esa palabra. Vayan conmigo al libro, por favor, de Apocalipsis capítulo 12. Para ir terminando en este día, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por la sangre de ¿qué, hermano? Del Cordero y por la palabra del testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Queridos hermanos, gloria a Dios. Porque el remanente, hermano, dice aquí claramente, el remanente del Señor, dice aquí que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, hermanos. ¿Tiene que haber un testimonio en nosotros de que somos verdaderos hijos de Dios? Este miembro tiene que ser consagrado para la gloria del Señor. Hablemos, pero hablemos mucho del mensaje de los tres ángeles al mundo que está por perecer. Pero callemos y no le demos cabida a aquellos que vienen a nosotros a hablar mal de esta obra, mis queridos hermanos. No le demos cabida a ningún ser humano a venir a estar hablando mal de un hermano de la iglesia. Porque cuando tú le das cabida, participas y eres igual culpable. Y los ángeles de Dios están llevando el reporte a los registros del cielo. Termino con esta cita. Libro en los lugares celestiales. Y vamos a leer esta página, la página 279. Miren cómo dice así. Nos estamos preparando para la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte, hermano. ¿Cuál es la experiencia que nosotros necesitamos en esta última etapa de la historia de este mundo, hermano? ¿Cuál es la relación que necesitamos tener con el Salvador del mundo, hermano? Oh, hermanos, dice aquí, el Salvador vela con profundo interés por la familia humana. Ahora miren lo que dice aquí, esto es interesante. El Salvador vela con profundo interés por la familia humana. Cuando ascendió al Padre, no dejó sin apoyo a sus seguidores. En su vida terrenal venció en favor de ellos. Y ellos deben vencer por el poder de Él. Gloria a Dios.
¿Cómo vamos a poder vencer estas malas costumbres que tenemos, hermanos? Solamente por el poder de Cristo Jesús. Hermano, esa es justificación por la fe, hermano. Justificación por la fe, hermano, es que el Señor, hermano, nos da a nosotros la fortaleza para vencer todos los deseos de nuestra carne. ¿Y cuáles son los deseos de nuestra carne, hermanos? Enemistad, pleito, contienda, iras, envidias, borracheras. Todas estas cosas pueden ser vencidas por el que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dice así, esta hermosa matutina dice así: en su vida terrenal venció en favor de ellos y ellos deben vencer por el poder de Él. Todos tenemos que enfrentar pruebas. Todos tenemos que enfrentar, ¿qué, hermanos? Pruebas, todos. Y dice así: todos debemos de enfrentar pruebas. Tenemos que contender con nuestro viejo temperamento natural. ¿Tenemos que contender con qué, pastor? ¿Y cómo es el viejo temperamento de nosotros? ¿O cuál es nuestro temperamento? Porque quizás ese temperamento no ha desaparecido. Quizás hemos llevado 30 años en la iglesia y todavía seguimos con el mismo temperamento. Todavía quizás tenemos ideas en nuestras mentes arraigadas que no van conforme a la ley del Señor. Todas ellas tienen que ser, hermanos, desarraigadas. Tenemos que aprender. Hay un principio muy importante. Tenemos que aprender y desaprender, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo que espera la pronta venida del Señor. Tenemos que contender con nuestro viejo temperamento natural. Nuestro temperamento tiene que ser puesto en sujeción a Jesucristo para poder ubicarnos en terreno ventajoso con Dios. La corona de gloria será colocada sobre las sienes de todos aquellos que hayan vencido la tentación por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Esta palabra de nuestro testimonio significa muchísimo. Está delante de todo el universo celestial y delante del mundo. El alma que deshonra a Dios por sus palabras y obras, escuchen bien, que no reconoce a Cristo como su Salvador, se está alineando con los derrotados. ¿Se está alineando con quiénes? Con los derrotados. Jesús es nuestro ayudador, hermanos. Nadie puede comprender tan bien como Él nuestras peculiaridades de carácter. Está velando por vosotros y si nos mostramos dispuestos a ser corregidos. Si estamos, ¿qué, hermano? Si estamos, ¿qué? Dispuestos, gloria a Dios, a ser corregidos y a dejar que el yo se vaya en tierra, hermanos. Nos colmará de influencias benéficas que nos capacitarán para realizar su voluntad para nosotros. Nos estamos preparando para la vida eterna futura, gloria a Dios. Pronto ha de haber un gran examen en el cual toda alma que está tratando de perfeccionar un carácter cristiano tendrá que soportar la prueba de las escudriñadoras preguntas de Dios. Hay un examen que tenemos que pasar. Y Dios va a hacer unas preguntas en ese día, hermano. ¿Cuáles son esas preguntas? Y con estas preguntas vamos a terminar. Y quiero que nos quedemos con este pensamiento durante el resto de nuestras vidas. ¿Diste tú un ejemplo que otros pudieran seguir con seguridad? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Diste tú un ejemplo que otros puedan seguir con seguridad? O sea, un testimonio. ¿Velaste por las almas como quien debes de dar cuenta?
o le has infectado el veneno? ¿O le has infectado el veneno de la envidia? Hermano, el espíritu de envidia está destruyendo el pueblo de Dios y lo peor de todo, que el pueblo no se está dando cuenta. Porque en la mayor parte de los casos no reconocemos que el espíritu de envidia nos puede entrampar para no revelar la gloria de Dios. Escuchen bien. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Diste tú un ejemplo que otros pudieran seguir con seguridad? ¿Velaste por las almas como quien debes de dar cuenta? El Señor mira con profundo interés a cada alma que está luchando, hermano. Si estás luchando, hermano, por glorificar el nombre de Dios y hacer su voluntad, continúa en la lucha. Continúa por las sendas antiguas. Pero si estas cosas en un momento dado están haciendo estrago en tu vida, hoy es el momento de hacer cuentas con el Señor. El Señor mira con profundo interés a cada alma que está luchando. Las almas dice, las ama a todas individualmente, hermano. ¿Creemos esto, hermano? Dios nos ama, hermano. De lo contrario, nunca hubiera dado a su unigénito Hijo para morir por nosotros. El Señor ayudará a todo aquel que esté haciendo lo mejor de su parte, hermanos. Caminando humildemente con Dios. Estamos a prueba ahora, hermanos. Estamos a prueba, ¿cuándo, hermanos? Ahora, pero en cada prueba manifestemos a todos los que nos rodean que estamos del lado del Señor, hermano. Oh, mis queridos hermanos, terminamos con este texto bíblico y vuelvo y le doy énfasis. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no han amado sus vidas hasta la muerte, hermanos. Hermanos, que el Señor nos pueda seguir bendiciendo en este día y que hoy día hagamos una resolución, hermano. El Señor viene pronto. Somos un solo pueblo. Somos una sola iglesia. No importa a quién apoyemos. Apoyamos porque esa es la obra de Dios y es la que debemos como un ejército unirnos en la causa del Señor en estos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Y gracias por su tiempo. Hermanos, el tiempo, el fin ya viene. Y es tiempo, hermano, que en estos campamentos en los cuales Dios está hablando a su pueblo, en cada uno de ellos, podamos cada día nosotros ir tomando decisiones para vida eterna. Es tiempo de abandonar el pecado y es tiempo de consagrarnos. En esta hora yo les invito, hermano, si hemos violado el principio de la ley de Dios, si hemos permitido que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y reconozcamos nuestras faltas, te invito para que hoy en esta hora nos postremos y le pidamos al Señor que nos perdone y nos limpie del pecado. Oremos, hermanos. Oh, mi Dios eterno y Padre que moras en los cielos. Como dijo el profeta Daniel, Señor, todos hemos pecado y nos hemos apartado de tus mandamientos, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a que podamos controlar cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor.
Ayúdanos a vencer, hermanos. Padre Celestial, que como hermanos podamos vencer cada una de nuestras debilidades. Y si hemos algo de hablar, que hablemos, hermanos, para glorificar y exaltar tu nombre. Si hemos de aconsejar, aconsejemos para que cada persona pueda ser restaurada, hermano, a la imagen y semejanza de Jesús. Oh Padre Celestial, cúbrenos con tu sangre en esta hora. Perdónanos y límpianos de toda maldad. Oh Dios eterno, rogamos en esta hora que tú continúes con nosotros en esta reunión y que tu Espíritu pueda seguir impartiendo palabras para que nosotros podamos recibirla con regocijo en nuestros corazones. Que el yo quede enterrado en lo más profundo de la tierra y que podamos alcanzar la humildad que nuestro amado Jesús nos enseñó. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor.